El hallazgo de nuevos restos en el batallón 14 vuelve a poner sobre la mesa distintos elementos que vale la pena analizar, desde el compromiso y la voluntad política, el poder militar y aquellos que tienen la información y que hasta el momento no la han compartido. En ese sentido, hace algunos días se publicó un interesante libro, una interesante investigación de Samuel Blixen y Nilo Patiño, que habla precisamente de los desaparecidos y arroja elementos nuevos que vale la pena analizar, y con ellos vamos a estar hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Es mucho lo que hemos acumulado estos años. Conocimiento, hallazgos, adhesión ciudadana. Y urge un salto cualitativo para lograr integrar la búsqueda y las garantías de no repetición a todas las políticas de Estado desde las que ha estado ausente y despejar un camino que nos lleve a los cuerpos, que nos lleve a la verdad. El nunca más terrorismo de Estado, que debiera guiarnos en todas esas políticas, está ineludiblemente unido a encontrar a los desaparecidos. Porque este crimen, emblema de aquellos años y que se sigue cometiendo hoy, fue planificado para perdurar y hay que terminarlo ya, que aclararlo, hay que encontrarlos como un punto de inicio si deseamos una democracia sin tutelas. Porque no ocultaron los cuerpos solo por evadir la justicia, sino por el efecto propio de la desaparición forzada que mantiene su cuota de poder y chantaje y su amenaza. Una amenaza dirigida a todos y en primer lugar a las luchas de hoy, a las libertades. La búsqueda de los desaparecidos pone entonces sobre la mesa el tema de la verdad imprescindible para convivir en democracia y el del compromiso ineludible del Estado de exigirle a las Fuerzas Armadas la información y que ni hablar, que si fuéramos a más, de profundizar en su democratización y transformación. El presidente, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, debe dar la orden para que la entreguen y ser consecuente con esa exigencia. Una orden en la cadena de mando se obedece y si no se obedece, se sanciona con la máxima severidad. Y en esta noche de viernes en vivo, aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, nos parece muy interesante poder hablar y analizar sobre este asunto. Y el libro, del que le hacía referencia recién en la introducción, es este que tengo aquí en mis manos, Desaparecidos, en busca de la verdad. Acá lo tenemos. Me acompañan los autores, Samuel Blixen y Nilo Patiño. Ustedes saben que aquí en Lado B leemos y recomendamos los libros que nos parecen muy interesantes y que además aportan al debate y aportan a la sociedad. Y créanme que este libro realmente vale la pena porque arroja algunos elementos interesantes, nuevos para mí, que no había leído y que vamos a charlar ahora. Samuel Blixen, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por acá al Lado B. Bienvenido. Para mí está bien, un placer estar y te agradezco la invitación. Nilo Patiño, ¿cómo estás? También un gusto tenerte por acá. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y me acompaña Mariana Contreras. ¿Cómo andas, Mariana? ¿Cómo te va, Will? Bien, estuviste trabajando en la primicia de estos días. Estuviste en el batallón también. Estuve en el batallón. Ahora vamos a hablar un poquito de esa situación. Samuel, Nilo, ¿qué reflexión, qué significa este hallazgo, más allá del valor que tiene, obviamente, pero ustedes que vienen trabajando, investigando sobre este tema desde hace mucho tiempo, ¿qué significado le dan a lo que pasó esta semana? Bueno, en todo nuevo hallazgo primero es una conmoción para los familiares, particularmente aquellas familias que de alguna manera esperan encontrar a su ser querido, ¿verdad? Ese es un aspecto de eso. Lo otro es que un desaparecido que se encuentra, un hallazgo, trae muchísima información. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la desinformación es lo que ha cundido en este tema. Entonces, el traer un hallazgo que tiene, donde se puede extraer un montón de información para orientar la búsqueda de los que faltan, es muy importante.
Samuel, ¿qué se puede decir de la zona, ¿no? Porque esta zona donde están apareciendo estos restos tiene una particularidad. Yo te escuché hablar a vos de cementerio clandestino, por ejemplo. ¿Qué reflexión te genera esto? Sí, pienso que se está confirmando un elemento que nosotros introdujimos en el libro, y es que el comando del ejército en su momento decidió establecer 2 zonas de enterramiento. Una zona para las víctimas del Ocoa y otra zona para las víctimas del CID. Eso me parece que se está confirmando y de alguna manera lo que refleja es, como ha dicho muchas veces Nilo, eso confirma un aspecto institucional de la desaparición forzada. No es una casualidad, no es algo que ocurre o que decide alguien por sí, sino que la desaparición, el hecho de desaparecer y el hecho de enterrar tienen detrás una orden. Tienen una orden y tienen una ejecución. O sea, hay gente que manda y hay gente que obedece. Pero todo en el marco institucional. No fue por la libre, vamos a decir. Y eso me parece que se está confirmando. ¿Por qué? Porque en principio la manera en que están enterrados los 4 que fueron encontrados en el 14 están revelando que quizás se está confirmando las zonas, porque unos están de un lado del arroyo Meireles y otros están del otro lado del arroyo Meireles. Eso, como también ha dicho muchas veces Nilo, permite tomar decisiones y hacer deducciones que pueden orientar y facilitar la búsqueda de los cuerpos. Este libro, esta investigación tiene elementos muy interesantes, muy buenos. Uno de ellos es eso que decía Samuel, ¿no? De que siempre había una autoridad que estaba al mando y que estaba al tanto de todo lo que pasaba. En este libro también hay confesiones importantes, está la de Aguerrondo, por ejemplo, claro, ¿no? Que va en esa línea, claro, de que esto no era casualidad y que había un plan estratégico que se estaba desarrollando. Sí, fíjate, es increíble porque todo lo que nosotros escribimos está fundamentado en documentos oficiales. Y lo paradójico es que muchas de las cosas que nosotros descubrimos hace tiempo que están escritas. Por ejemplo, lo de Aguerrondo que tú decías. Es decir, a mí hoy me llama la atención que Aguerrondo, en un interrogatorio en la fiscalía, en el juzgado, admita, ¿verdad?, que recibió la orden del comandante del ejército, que en aquel entonces era el teniente general Badora, para que dejara entrar gente que iba a cometer un delito. Porque le pregunta a la fiscal, ¿y por qué? ¿Qué piensa usted que iban a hacer? Yo creo que iban a matar a alguien. Y eso implica... Eso, Samuel, lo decís así nomás, pero ese diálogo está y es así como lo estás diciendo. Claro, ¿no? Y lo que te llama la atención es que eso configura para un general, para un comandante de una unidad, un delito de complicidad por lo menos, y no pasa nada. O sea, toda esta historia está compuesta además de cosas insólitas, que para alguien que roba una gallina sería absolutamente increíble, inconcebible, pero para los militares sí configura esa cosa excepcional, ese tener cuidado, no profundizar como se podría hacer en otros casos. A mí siempre me hace recordar lo de Berríos, porque lo de Berríos, que termina siendo, como dijo el presidente Lacalle, no, fue un asunto chileno, y con eso lo dejo, pero el ministro del Interior, Ramírez, cuando se entera, lo primero que hace es tomar una decisión, ¿verdad? Y esa es una excepción, porque habitualmente no se ha hecho con los militares. Mariana, bueno, con Brecha dieron la primicia el otro día, estuviste en el batallón, ¿no? ¿Qué sensación te dejó? Porque obviamente que fue impactante para vos y para todos los que estaban ahí, ¿no? Sí, yo les contaba hoy, ¿no?, que, bueno, yo fui por motivos de trabajo, ¿no?, porque tenía que escribir la nota y quería ver, si tenía que hablar de un hallazgo, quería ver el hallazgo. Y salí totalmente hecha como una cosa toda contracturada, porque es difícil de explicar, porque son como sensaciones, les decía, que van como superponiéndose en capas, ¿no?
es un predio, es un monte que está talado y que vos llegás caminando los últimos 100 metros o 200 metros, los haces caminando y vos vas, eso, en un monte que te inspira como una cosa de recogimiento y de tranquilidad. Y cuando llegás ahí, que vas viendo que hay un precintado, de repente haces así y te encontrás con un agujero que te muestra una truculencia. Además era como muy obvio, muy gráfico en la violencia, ¿no? En esa mano que quedó estampada en la cal con unos huesos, unas falanges, una por cada dedo, que quedó como incrustada, la forma de la cabeza también grabada en la cal, el brazo, el cuerpo, todo, los huesos de las piernas que van entrando en esos tubos que quedaron marcados por lo que en algún momento fue la pierna, el músculo. Claro, se consumió la carne y quedó esa forma de las piernas y dos huesos entrando, ¿no? Entonces, vos estás ahí viendo todo eso, pero a la vez tratando de atender lo que dice Luciardo, las explicaciones que da, y tratando de ver los detalles en la escena, y se te entremezclan un montón de cosas, lo laboral, lo afectivo, ¿no? Había un camino, ¿no? Tú fuiste por un camino hasta ahí. ¿Estaba muy lejos el camino de la tumba? Nosotros fuimos en camioneta por un camino, después transitamos algo que evidentemente habían abierto, no habían talado, y después llegamos a la fosa. Sí había antes un camino, porque esa era una zona que ya habían explorado, ¿no? Entonces, Luciardo me decía, ¿no? Pasaban caminando todos los días en una experiencia ¿Por qué anterior hacía la pregunta tenido. del camino? Porque nosotros, reflexionando sobre todas esas cosas, llegamos a la conclusión de que el camino es una señal necesaria del enterramiento. Claro. ¿Por qué? Porque no pueden llevar a hombro un cuerpo o una persona que está encapuchada y esposada. Van a llegar en vehículos, entonces si tenés que buscar una tumba, tenés que buscar también un camino. Claro, el camino es la señal en ese Es la sentido, señal, ¿no? de alguna manera. Eso es lo que sobre todo reflexionaba Nilo cuando estábamos escribiendo esto y nos hacíamos una composición del lugar, de cómo era la búsqueda, ¿no? Ahora, Samuel, dijiste algo al pasar ahí que me quiero detener porque es importante. Dijiste, está todo escrito, ¿no? Y eso yo lo conecto con los archivos de la inteligencia militar. ¿Qué pasa? Porque en algún momento dieron a entender como que ahí no había nada que no era importante, pero en realidad está Pero todo es que escrito. ahora están hablando de los archivos y que hay que buscar los archivos. Te digo con franqueza, ¿no? Me sale un poco nosotros en Cruzar, hace años que estamos reclamando de que se encuentren los archivos militares porque ahí está la información. Durante tiempo estuvimos hablando en el desierto. ¿Por qué? Porque decían no, primero decían no hay nada escrito. Ahora resulta que todo el mundo pide los archivos. Los archivos están. Y cuando se dice este gobierno ha hecho todo lo posible por encontrar los documentos, tendríamos que decir que, por ejemplo, Cruzar descubrió dónde estaba inicialmente el archivo de Locoa, en la región militar número 1. Familiares se lo dijo al presidente de la República. El presidente de la República dijo vamos a averiguar y no pasó nada. Y después, buscando en los archivos, nosotros descubrimos, por ejemplo, una referencia de que los generales Díaz y Barnés habían escrito un informe. Pues bien, ¿cuál fue la respuesta del Ministerio de Defensa y del general Ángel Bertolotti? Primero, que no podían dar la copia. Ya dijimos, no, pero ¿cómo no puede ser que no den la copia? Pero además están admitiendo que existió. Bueno, lo que pasa es que no existe. Después que era verbal el informe. Y ahora finalmente que se destruyó. 4 versiones de algo que es importantísimo porque ese documento tiene referencias concretas a los desaparecidos. Uno cuando lee el libro también, Samuel Nilo, queda clarísimo una cosa, ¿no? Uno cuando lo va leyendo, y es cómo el poder político no se anima a enfrentarse al poder militar. Eso está claro, eso uno cuando lo repasa
con todos los gobiernos, es algo como que está presente. Y ahí es donde falta la voluntad también. ¿Qué mirada tienen sobre eso? ¿Qué mirada tuvieron cuando trabajaron en este libro? En realidad, lo que no se anima es, entre otras cosas, pero yo diría que es casi principalísimo, es que los militares le digan, no te lo damos. Porque ¿qué hace un presidente? Tiene que destituir a los generales. Hay una cuestión que es clara, cuando un presidente da la orden hay que acatar, no queda otra, ¿no? Exacto. Acatar o irse, en realidad. Y si no acata, hay que destituirlo, pasarlo a reforma. Claro, pero no hubo un presidente que tuviera, no sé si llamar valentía, pero que dijera, o mandara la orden directamente, ¿no? Eso no ha pasado. Eso es lo que se está pidiendo ahora, o sea, partiendo de esa base de que la realidad ha sido hasta ahora así, incluso familiares levantan la posibilidad de que el presidente dé la orden respaldado por todo el espectro político y por la sociedad entera. Y eso es un punto importantísimo, claro, porque es muy difícil que un presidente en esta situación hasta ahora no se ha dado, que por motus propios, digamos, dé la orden, porque entre otras cosas no se anima. Entonces, digo, la forma es de que de alguna manera se sienta obligado a dar esa orden y que el espectro político respalde de la misma forma que toda la movilización, digamos, que ha habido en torno a este tema, particularmente los 20 de mayo, tengan ese respaldo para de alguna manera que eso salga adelante, ¿no? Pero la gente puede decir, no, pero ¿cómo va una orden? No la acatan. Bueno, primero que nada hay que decir lo siguiente, las Fuerzas Armadas operan según un principio de que el jefe manda y el subordinado obedece. Y ese es el principio básico de toda la estructura militar. Si un subordinado decide no acatar una orden, se viene abajo toda la verticalidad del ejército. Y ellos están permanentemente entrenados en acatar la orden. La otra cosa que está clara es que ellos no actúan si no es por orden. O sea, actuar por iniciativa propia está prohibido en el ejército. Se sanciona simplemente porque tuvo iniciativa. Tiene que haber un jefe que ordene y un subalterno que acate. Entonces, esa tradición, ese principio que está sentado todos los días en la práctica militar, es lo que ayuda a un presidente para dar una orden y que no sea algo tan estratosférico, ¿verdad? ¿Y por qué crees que no ha pasado eso? Yo creo que pueden haber razones más complejas, ¿verdad? Es decir, creo que el miedo tiene otros componentes. Yo pienso que pueden haber compromisos, que pueden haber elementos de la inteligencia militar que en su momento pueden ser utilizados, etcétera, ¿no? Y puede haber, como yo pienso que es en este gobierno, una coincidencia básica, ¿verdad?, con determinados criterios que llevaron adelante los militares a lo largo de su vida. En dictadura también, ¿no? Es decir, Mariana. No, a mí me gustaría que primero un comentario, porque me voy a olvidar, porque hoy Nilo dijo al principio de todo algo así como que cada hallazgo aportaba información, ¿no? Y a mí yo paré la oreja en eso porque me parece que una información importante que tiene este nuevo hallazgo es que se repite la forma de enterramiento, ¿no? El tema del encapsulamiento ese con cal, que se repite en comparación con Sanjurjo y a la vez se diferencia de los otros dos. En esto de las dos zonas de enterramiento, también eso es un elemento claro a tener en cuenta. Yo quería que profundizaran un poco en esta idea que atraviesa el libro también y que se los he escuchado decir más de una vez, sobre todo a vos, Samuel, de la transición inacabada, ¿no? De la dictadura a la democracia, ¿no? 40 años después seguimos en una transición inacabada. Bueno, eso es, se tiene que remontar a la época de la apertura democrática, ¿no? Y ahí hay compromiso. O sea, es una apertura que hay compromiso de ambos lados, de la parte política y más allá del club naval,
Club Naval es simplemente una expresión. Pero más allá de eso, hay acuerdos que son de hecho, que no, de repente no están escritos. Y entre otras cosas es todo lo que se le permitió al comandante en jefe inicial, que era Medina, y después nombrado ministro de Defensa de la primera democracia, ya eso es como que llamativo y que rompe un poco los ojos. Claro, claro. Como un general que fue el teniente general del último periodo de la dictadura, después es ministro de Defensa en democracia. Pero no solo pasa con él, pasa con casi todo en la parte civil de la dictadura, empieza a jugar en la democracia y son nombrados ministros. Entonces hay como una mezcla entre lo que viene de futuro y lo que empezó a pasar como pasado. Claro. El problema es que esa mezcla permanece porque nunca se termina de limpiar, ni no hay una decisión franca de decir, bueno, esto, la dictadura, estamos investigando cosas que pasaron hace 50 años, pero no solo lo de los desaparecidos. Toda la materia económica que hubo en este país en cuanto digamos, a la corrupción, a lo que hizo la dictadura, con respecto a la sociedad, todo eso estamos por verlo todavía. Muchas cosas de esas, que son trascendentes. Claro. ¿Por qué son trascendentes? Porque nos marcan no solo lo que pasó hasta ahora, todos estos 40 años, sino lo que va a pasar si no tomamos una determinación de decir, bueno, hay que romper con esto. Claro. Hay una cuestión anecdótica. El cofrefor o la caja fuerte, donde Medina guardó las citaciones, las primeras citaciones judiciales contra 5 militares al comienzo de la transición democrática, es la misma caja fuerte que ahora sabemos por los documentos que está en una habitación que está al lado del despacho del comandante en jefe del ejército. Ahí es donde se guardan las cosas. Y podemos presumir de que en ese cuarto, y tenemos todo el derecho a presumirlo, que en ese cuarto se guardan algunos archivos que tengan que ver con la inteligencia militar. Uh-huh. ¿Y por qué digo que tenemos derecho? Porque hay una cosa básica. Si los archivos no existen, lo verificaremos después de buscarlos. Y si en los archivos no hay información vital, lo sabremos después de leerlos. Pero primero hay que encontrarlos y leerlos. Y ese es el paso que no se da. Uh-huh. ¿Sí? Yo creo un poco lo que tú planteabas con respecto a la transición y a lo que nosotros llamamos la tutela perenne, ¿verdad? Es decir, se dice que Wilson Ferreira murió de impunidad. Y hay una frase de él, que... Oh, se me cayó acá, perdón. El celular, sí, televisión en vivo, ¿no? Déjalo ahí nomás, no pasa nada. Que cuando le preguntaron, es decir, el problema de la ley de caducidad, dijo, no, pero está el artículo 4. Como diciendo, haciendo el canchero, ¿no? Es decir, esto tiene una trampa, es decir, por ahí vamos a salir y vamos a arreglar todo. Como dice él, 50 años después y estamos todavía exactamente en el mismo punto en el que se fraguó la impunidad en 1986 con la ley. Uh-huh. Mucho hemos hablado, hemos escuchado de la información falsa, esa información que a veces se tira, se brinda para despistar, ¿no? Y pensaba en la Operación Zanahoria, ¿no? No hay una sola evidencia que indique o que avale esa teoría. Estamos hablando de cuerpos desenterrados y que sus cenizas fueron tiradas al mar. ¿Cómo lo ven ustedes después de la investigación? ¿A qué conclusión llegaron también? Bueno, eso fue inicialmente hace mucho tiempo que se denunció eso como una parte de la inteligencia militar, ¿verdad? El primero que habla de la Operación Zanahoria es Balestrino, en una conversación con Michelini, y después se repite en el informe de Bertolotti de 2005. La Operación Zanahoria, el fin principal de la Operación Zanahoria es desalentar la búsqueda. O sea, ¿para qué vamos a buscarlo? Si los cuerpos se levantaron, se hicieron ceniza y se desparramaron en el mar. Eso también perjudicó las muestras de sangre, porque ¿para qué iban a tener muestras de sangre
si la búsqueda no tenía sentido. Porque si no iban a aparecer huesos. No iban a aparecer. Claro. Entonces, digo, esas son las consecuencias de la Operación Zanahoria. Durante mucho tiempo se creyó en ella y mucha gente creyó. Ahora, la Operación Zanahoria no es solamente que desaparece con el asunto de los cuerpos, se fue modificando, porque la fueron adaptando en el tiempo. Claro. Porque al principio era tan absurdo que decían, ¿por qué se llama zanahoria? Porque los cuerpos eran enterrados parados y plantaban un árbol arriba. Por eso se llama zanahoria. Entonces eso, a esta altura, es una ridiculez. Pero hay que retrotraerse al tiempo que se empezó a decir, cuando no había nada de información y donde no había hallazgo. Claro. Entonces, digo, eso fue mutando a medida que fue cambiando la información, que fue de alguna manera evolucionando y teniendo más información para desmitificar esas cosas y decir, bueno, esto es ridículo. Pero de todas maneras, en el periodo 2005-2009, diría yo, se buscaron hasta los hornos. Claro. Y además, el primer puntapié de la Operación Zanahoria está en el informe de la Comisión para la Paz de Jorge Valde, ¿verdad? De 2003. O sea, ahí ya se asienta eso. Incluso el informe final tiene una cosa bastante paradójica en el sentido de que es muy vago con respecto a la forma en que desaparecieron, a la forma en que los enterraron, pero resulta que tienen la capacidad para decir que en la playa Pascual fue donde se tiraron las cenizas. O sea, qué fantástico ese detalle. Yo creo que en la existencia o en la supuesta existencia de la Operación Zanahoria está la explicación de por qué la excavación en el 2009 llegó hasta tal punto y justito estaba a 1 metro de donde realmente apareció el cuerpo y en el otro pasó lo mismo. O sea, 3 veces. En 3 oportunidades, de las pocas que se han descubierto, es decir, se llegó casi hacia donde estaba y se paraba. Bueno, era producto de la forma que se encaraba la búsqueda. Y la búsqueda en el comienzo estuvo bastante condicionada por la Operación Zanahoria. O sea, los antropólogos que estaban a cargo de eso... Claro. Esto es una información nueva. O sea, sí. Hoy el hecho de que esté, digamos, centrada en el batallón 14, como está, que hace unos años no estaba de esa forma, no solo desmistifica eso, sino que centra la búsqueda con mucho más proximidad y no habría que buscar en todos lados. Claro. Si bien es posible que en otros lugares haya enterramientos, acá, en este lugar, en esta zona, seguramente es donde está el centro. Por eso nosotros hablamos de cementerios clandestinos. Claro. Porque no es solamente la cantidad de cuerpos que se pueden encontrar, sino que es un lugar donde el comandante en jefe planificó enterrar a desaparecidos, claro, en determinada época. Ahí volvemos a la coordinación de la que hablábamos recién que hubo, ¿no? Claro, en este caso, Mariana. No, ustedes, además de eso, además de decir que estas órdenes venían dadas desde las más altas jerarquías, dicen otra cosa. Dicen que estaba reservado solo a oficiales todo este tema, ¿no? Que por eso, por ejemplo, es en vano interrogar a soldados o qué sé yo. Claro, es decir, las versiones del personal subalterno, el personal, los soldados, es decir, es muy relativo porque queda claro, es decir, en la reconstrucción de la forma en que operaban, que la compartimentación era fundamental. Si hay 2 zonas, ¿verdad? Una para el CID y otra para el OCOA, para que no se sepa un organismo de inteligencia a quién está enterrando o dónde está enterrando sus víctimas, que no la conozca el otro organismo de inteligencia, mucho menos van a exponerse a que un soldado pueda verlo. A veces, al principio se decía, no, un oficial, ¿cómo va a ponerse a cavar? ¿Verdad? Manda un soldado. Pues no tenemos ninguna evidencia de eso. En cambio, tenemos evidencia por los documentos de que hay oficiales que hicieron la excavación. Por ejemplo, en el lugar donde está enterrada María Claudia García de Hellman. Fueron 2 oficiales que hicieron la excavación. Y tenemos otras evidencias donde también aparecen, bueno, el caso donde aparecen mencionados oficiales que estuvieron directamente vinculados con la desaparición inmediata y el enterramiento. O sea, esa es la realidad.
¿no? Y eso coincide con todo el esquema de la compartimentación y el esquema de las órdenes. Es decir, por eso es que las versiones de los soldados que pueden ser auténticas, hay otras que no, pero que bueno, lo que pasa es que oyeron, dijeron, estaban tomando mate y comentaron de que por allá podía haber sido. O sea, información imprecisa, ¿verdad? En cambio, cuando la información viene de los oficiales, la información es muy precisa. El plano para la manera en que fue encontrado, donde se especifica dónde estaba enterrado Miranda, viene de la inteligencia militar y es de una precisión total. Incluso menciona cosas que ya no están, como por ejemplo un tejido, ¿no? Un alambrado. O sea, ahí sí hubo una información muy exacta que viene de la inteligencia directamente y que permite encontrar, ¿no? Samuel Nilo, cuando hablamos de autonomía militar, ¿no? Automáticamente pienso en la caja militar. ¿Qué pasa con la caja militar y sus privilegios? Bueno, esa es una cosa intocable. Y la otra es que todos los delitos económicos de la dictadura han quedado enterrados. Es decir, expresamente la ley dice, que la ley de caducidad dice que están excluidos del beneficio de la caducidad los delitos económicos y no ha habido un solo delito que haya sido investigado y castigado. Y eso es interés económico directo, ¿verdad? O sea, son las parcelas de autonomía que los militares están dispuestos a defender a cualquier precio. ¿Falta voluntad política ahí también, Nilo? Para meterse con eso, falta voluntad política para meterse con esos privilegios. Sí, ahí hay mezclados intereses de todo tipo. Cuando entramos en la parte económica, digamos, nos tenemos que remitir un poco a lo que yo decía hoy. Hay parte, digamos, de la parte empresa. Para poner un ejemplo, cuando el golpe de Estado en el año 73, el responsable del ESMACO, que era Gregorio Álvarez, antes del golpe de Estado, el 22 de junio de 1973, llamó a 50 empresarios para explicarles lo que iban a hacer. Entonces, eso demuestra que no es que la dictadura le pasó por arriba a todo el mundo, no. Privilegió algunas cosas y de alguna manera se entremezcló con el poder económico, y el poder económico usufructó, una parte del poder económico usufructó de las bondades que le daba la dictadura porque podían hacer cualquier cosa. Eso nunca se blanqueó porque los funcionarios, muchas veces mezclados con los intereses económicos o con los grupos económicos, fueron después ministros de Economía, por ejemplo. Entonces, limpiar eso significa ventilar negociado, como la Operación Conserva, que fue un negociado entre la parte económica, los intereses de los frigoríficos, los intereses de los hacendados, de algunos hacendados, y los intereses del gobierno, que estaba de alguna manera usufructando el poder de poder cortar una tajada también ahí. Bueno, muchas de las cosas que estamos hablando están en este libro, lo vuelvo a mostrar. ¿Está a la venta, Mariana, en todas las librerías? Es edición de Brecha, ¿no? Lo editó Brecha. Sí, en todas las librerías y en la página web de Brecha. En la página web de Brecha. Bueno, yo lo recomiendo en serio. No debería faltar en ninguna biblioteca este libro. Tiene muchas fotos, además, que no mencionamos, muchos documentos. Y bueno, parte de lo que hablamos, solo una parte, o si ustedes quieren pueden encontrarse. Yo lo recomiendo realmente porque vale la pena entender. Me quedaron un montón de cosas por hablar, se me terminó el tiempo. La vamos a tener que seguir en otro momento, ¿les parece? ¿Cómo no? ¿Sí? Estamos a la orden. Ya, ¿qué tiene que hacer el lunes que viene, por ejemplo? Ya arreglamos cambio. No? Oíme, y a propósito de tus palabras tan interesantes sobre el libro, me convenciste, lo voy a comprar. ¿Lo vas a comprar? Yo te lo recomiendo. Te lo podés dedicar también, autodedicar. También me lo autodedico. Y si quieren puedo dedicar también Intrigas Cruzadas, que es el libro anterior, que también lo leí, es muy bueno. También lo publicó Brecha. Y también está en la página web. Con todo esto, una comisión para mí, ¿no? Por lo Después pueden menos. tirar con algo. Por lo menos. O me invitan a un asado, el próximo asado me invitan. Está hecho. Estoy ahí. Está hecho. Gracias, Sí, Samuel Nilo, Mariana. Con vodka, además, no con agua. Es agua, porque te hicimos el chiste de que era vodka, pero era agua, ¿viste? Sí, era Vos lo agua. probaste igual por la duda, para sacarte la duda. Claro, exactamente. Era agua. Gracias, Mariana. Hay mucho Bueno. más lado B, pero antes tengo que hacer esta pausa. Ya seguimos.
Bienvenidas y bienvenidos a Cateto Adyacente, el lado B, buscando el ángulo de la información. Es el primer y único programa que cumple 100% con la ley de medios, y le invocó un 79% en el resultado de las elecciones internas. Los ciudadanos tienen derecho a hacer horas extras y más aún si trabajan para el pueblo, porque el pueblo no cierra. El pueblo vive 24 horas y mira si alguien llama por una urgencia popular, y que le van a decir al pueblo, llámame mañana en horario de oficina. Y en este cierre de semana, abriendo Cateto Adyacente, como todos los lunes y viernes, yo tengo que empezar pidiéndole disculpas a mi colega, Mario Posbe, porque el viernes pasado yo no estuve, ustedes recordarán, y yo había planteado que él era la persona indicada. Esto no es nada contra mi amigo Jano Gavar, que lo queremos mucho, pero acá Jano, acá ya tiene un montón de kioscos, ¿no? Entonces, era Mario el que tenía que estar acá. De hecho, me llegó información de que él se había sacado las medias como para estar a la altura, para asumir este desafío. No sé qué pasó, que no. Mario, discúlpeme, yo le quiero pedir disculpas en el arranque de esto. De este Wilmar, buenas noches para ti, buenas noches para la audiencia, buenas noches a toda la gente acá en el piso. Sobre todo hoy quiero hacer un saludo especial también a la gente del control. Bien. Que si sale tan bien este Cateto Adyacente es por la magia y la precisión que tienen ellos también. No puedo repetir lo que me está diciendo Villa acá, me imagino y le mandamos. Wilmar, muchísimas gracias. Habla muy bien de ti. Yo la verdad que ese día, que fue el viernes pasado, la verdad sentí la desolación también de esta tarea. Ajá. Porque cuando uno llega con muchísimo entusiasmo a hacer el trabajo que yo no quería imitar, ¿no? Yo venía con otra propu, para hacer ese día en la conducción del programa. Y bueno, estaba Jano Gavar, yo no le iba a decir no voy a ser yo quien diga todas las buenas características. Porque usted no se midió el periodismo con Jano. No le medí, no nos medimos el periodismo tampoco. Entonces, y tampoco me pareció ponerme a discutir en vivo con él de quién tenía que entrar o no. Pero bueno... Pero es verdad que usted estaba... usted estuvo, dice que 3 días sin medias como para aclimatarse, adaptarse. Sí, y aparte empecé a hacerle... Iba a cualquier lado y hacía entrevistas. Entrevistas en la calle, iba al almacén y estaba horas. Estuve horas en el almacén. Y bueno, hasta que me echaban, ¿no? Sí, porque sí, claro, hace 2 horas está por 1 kilo de arroz y mirá toda la cola que hay. Y yo le digo, bueno, pero decime cómo ves vos el Medio Oriente, la situación del Medio Oriente. Pregunta jugada era para... Sí, y bueno, trataba de ir al Wilmar. No te iba a imitar, pero la idea era mantener el rigor periodístico. Le prometo... El rigor periodístico. Le prometo que la próxima que yo no venga es usted, ¿sabe? Wilmar, no quiero vivir con falsa promesa. Yo no quiero que sea ni que vos te termines pasándola mal, ni yo tampoco. Bueno, quiero permitir que la vida me sorprenda. Qué lindo. Ahora, sorpréndanos usted, por favor. Wilmar, vamos a ver una imagen de entrada y bueno, tenemos esta imagen, no sé si se llega a ver ahí en la pantalla acá, me corre un poquito. Bueno, ¿qué ve la gente? ¿Qué ves tú, Wilmar, por ejemplo, acá? Una silla vacía, ¿no? Bueno, Orce de un lado, Delgado del otro. Eso no me lo contestes, Te pregunté qué ves, pero no me contestes ahora. Pensalo. Muchas veces en ciencia política, Wilmar, los que hacemos ciencia política, claro, usted hace lo que hacemos es tomar ciencias auxiliares o de otra... espacios, de otros lugares, otras personas que generan acontecimientos, generan cosas o generan arte, por ejemplo. Nosotros lo tomamos para tratar de explicar de alguna manera la realidad y la actualidad. Y yo tomé, en este caso, para explicar esto que vemos acá, un cuento de Juan José Millás, que es del El abrazo del padre. Que no lo tenemos acá, el cuento, pero si no, se lo cuento brevemente. Vayan a leerlo, que es precioso. Es un padre que tiene un accidente, un accidente laboral, le cortaron un brazo, y el hijo, que siempre era muy compinche también con el padre, no sé cuánto, él sentía al final que cuando el padre lo abrazaba, después que perdió el brazo, el padre lo abrazaba con más fuerza todavía, porque él estaba pensando en ese brazo que no estaba. Esa era la fuerza del cuento. Y acá lo que pasa, Wilmar, y volvemos a la imagen, es que yo cuando veo esto, veo a Ojeda, a Manini y a Mieres. Yo no pude, estuve viendo todo eso y no pude ver a esos candidatos, porque estoy viendo los que no están, que es Ojeda, Manini... Los que faltan. Y Mieres. Entonces, ¿qué pasa acá?
Y esto tiene que ver con la estrategia que me parece, y que voy a hacer un poco de análisis, la estrategia que hace Orsi, el comando de campaña de Orsi, y si podemos ver también la noticia, que el comando de Orsi hizo que se bajara de algunas presentaciones de paneles donde había más de un candidato de la coalición, con el argumento que no era justo. Eso es lo que dice. Y ahí voy a decir lo primero que tengo que decir de esto. Lo mejor hoy en día como estrategia política, y que eso lo hacen en todo el mundo, es permitirle que hablen los otros. Hablar poquito uno y que hablen los demás. ¿Por qué? Porque está todo el mundo esperando el error. Está todo el mundo esperando el error para tuitear. Lo primero, nadie dice, oh, qué buen discurso de fulano, qué buen discurso de fulana. Dice, oh, ¿viste el disparate que dijo esto? Sí, fue espantoso, este zurdo no sé cuánto, este derecho no sé cuánto, que comunista no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo más inteligente es permitir al otro que hable. Bueno, habla vos. Porque yo tampoco tengo mucho para decir, hablalo vos. Usted habla de reducir el margen de error. Exactamente, porque uno lo que va a hacer cuando habla es errarme. Por lo general, no es vos, en no campaña uno cuando habla le erra, claro. Y sí, Claro. y más en este tipo de campaña áspera que estamos viviendo. Ya, y aparte otra cosa más, ¿qué cosa más linda para el uruguayo que estar en desventaja? Y te digo el 8 contra 11. Y te digo 11 contra 200.000. Contra 200.000 11. Del Maracaná. Y te digo 33 orientales. Y imagínate los 33 orientales diciendo, no, ustedes son mucho más que nosotros. Si, son 132. Yo no voy a pelear contra 132 más. Si no hay 33 no peleo. Y no es el cielo 33 orientales. Pasaron en una chalana, remaron como saben remar los uruguayos. Como lo hace Cetraro. Remaron 33 uruguayos, cruzaron la Graciada y combatieron contra miles de portugueses. Me emociona. Miles o millones contra los portugueses, que le volvimos a ganar miles de años después, contra en el Maracaná, que lo seguimos enmudeciendo. Y eso, imagínate a Orsi, él solo contra 4 candidatos, diciéndole en la cara. Eso hay que buscar la épica. No lo saben la política. Vivimos de la épica. Y eso por un lado. Y ahora sale una noticia. No obstante con eso, la Cámara de Industria tuvo una idea excelente, la Cámara de Turismo, que para tratar de convencer a Ojeda que vaya, a Orsi que vaya, la idea es que Orsi hable 60 minutos y Delgado, Manini, Miere y Ojeda hablarán 15. Delgado, Manini y Miere lo aceptaron. Ojeda dice que es la lógica del infierno. No voy a entrar en esa frase en este momento, pero en algún momento lo retomaremos. No sé, ¿alguien puede pensar que te den 60 minutos para hablar es algo bueno? 60 minutos para hablar de turismo. ¿Qué vas a decir de turismo 60 minutos? Bueno, ahora tenemos en Mina la capital nacional del alfajor, que es muy bueno, muy bueno. Ahí se le fueron 10 segundos. 10 segundos después. Rocha y toda la costa, Cabo Polonio. Puedes nombrar todos los bañarios, claro. Capaz que nombrás de a uno los bañarios. No, y los buñuelos de y Alga, los Punta buñuelos, Diablo. claro, que hay acá. No da 60 minutos. Aparte, con el déficit atencional, la capacidad de atención que tienen hoy las personas, que es muy, muy poquito más que un protozoario flagelado, porque hablas 2 segundos y si no le interesa de una, te cambian. Entonces, 60 minutos. ¿A vos te parece que algo bueno? Entonces, pensando, porque vos me decís, Mario, usted siempre viene, dice verdades, pero también trae propuestas. Hoy no vamos a escapar a eso. En vez de hablar 60 minutos, podemos pasar a la siguiente, Sí. Juan. Estas son ideas para que todos los candidatos hablen la misma cantidad de tiempo que sea justo para Orsi. A ver. Y Orsi habla la misma cantidad de tiempo que cada candidato. Entonces, uno de los candidatos de la coalición habla 15 minutos normal. Sí. El siguiente que viene habla 15 minutos pero en jeringoso. Sí. El otro que viene después, 15 minutos pero usando las palabras sin consonante o sin vocales. Hay muchos que lo hacen habitualmente. Pero... Bueno, pero sin todas las consonantes. Por sin ejemplo, todas. trismo,
Puse una O ahí. Ahí puso pero una O. estaba hablando Es sin muy consonante. difícil. Es muy difícil, Ah. pero está buenísimo. Es bueno, ¿Entendés? Y otro, por ejemplo, habla 15 minutos armando la oración en décimas o soneto. Ah, bien. Eso es bueno. Es bueno. Otras A posibilidades ver. son 15 minutos de sombras chinas, 15 minutos en dígalo con mímica. Ah, y bueno, es piola por ese. ejemplo, A ver, ¿cómo sería? 4 palabras. Sí, la primera. Acá, aquí, todos. Ustedes, nosotros, el lugar, el entorno. Bueno, ya la estoy tirando toda. Bueno, sí. Otra, pase a otra. Fútbol. Camiseta, Uruguay. La banda presidencial. 10. muy Sí, difícil. bueno, pero es puede muy ser difícil, piola. pero más o menos así. Esto yo quería decir Capital Nacional del Alfajor. Es difícil. Era poco pero bravo. por eso dije Era poco Capital. bravo. Iba a ser Peñarol para después hacer Nacional. es muy difícil, bueno, pero está. Escúcheme, cuénteme a las otras que no tenemos que ir. 15 minutos hablando, todos los candidatos a la B, que Ay, esto, medio esto es entreverado, buenísimo. sí, Sí, pero está mal lío ahí. pero ese es entretenido también. Sí. 15 minutos hablando mientras mantiene una pelota de básquetbol girando en el dedo índice. Es uno buena, de los candidatos. no es para cualquiera esa. Y no, entonces la haces girar y decís, bueno, para mí el turismo, y tenés Cabo Polonio. No, sabes lo que es Cabo Polonio, no sé cuánto. Son ideas. A mí me encanta, Mario, porque nos tenemos que ir, ¿sabe? No sé si le quedó algo más, pero nos No, tenemos me que queda, ir. siempre queda Siempre algo. queda. Pero bueno, yo le agradezco porque usted viene con la crítica, pero viene con la propuesta. Es lo que tenemos que hacer. Y eso porque es un gran aporte a la sociedad, ¿sabe? Es que nosotros, yo soy también medio oficial en ciencias sociales. Entonces, Claro. que soy un científico social, Ah. no aporto algo a la sociedad, ¿quién lo va a aportar? Nos vamos. Seguimos jugando con el dígalo con mímica. Dígame el final, el dígalo con mímica, nosotros nos vamos y yo sigo adivinando. 5 palabras, a ver. La primera. Trompeta, ¿qué es eso? Silvia, soplar. La bubucela. La bubucela.